Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Una alegría estar aquí con ustedes compartiendo una tarde más de Compartimos Palabra, una gran alegría poder encontrarnos, poder saber que como cada lunes, en este clásico ya, creo que vamos por el capítulo 10, el programa número 10 de Compartimos Palabra. Digo, un clásico de la cuarentena, ¿no? Vos y yo que hemos aprendido a vivir desde nuestros hogares, a compartir, a crecer en la palabra de Dios, o formándonos, o rezando juntos, ¿no? Mirá Lore ahí que me saluda, ya que estás por ahí me pueden decir si me escuchan bien. Estoy usando otros auriculares a ver si me quedan un poco mejor para poder compartir con ustedes. Si me escuchan bien me lo dicen. Y bueno, como siempre, ¿no? Trayéndote palabras frescas, compartir fresco, poder tener 45 minutos, un tiempo de oración, ¿no? Un tiempo de compartir palabra de Dios. En la semana tengo, la verdad, luego claro, van pasando las semanas, se empieza a sumar gente, arrancamos este nuevo estudio que tiene mucho que ver con el Compartimos Palabra de hoy, como para ir dándole un cierre y meternos en una nueva carta de la palabra de Dios. Claro, y los testimonios empiezan a multiplicar, ¿no? Porque la gente por ahí empieza a compartir cómo lo va viviendo. No sé, hace unos minutitos recibí un mensaje de alguien que me decía: tengo 70 años, he hecho un montón de retiros, he tenido un montón de encuentros, pero en este tiempo de cuarentena lo virtual me ha llevado un poquito más allá, me siento tanto mejor, necesito estar más cerca de Dios, me suma a rezar el rosario con ustedes. No sé si lo sabías, lo ves acá o lo ves después en diferido, contactanos por redes. Estamos rezando el rosario de lunes a viernes a las 3 de la tarde, 4 días por Zoom, un día en vivo, ya lo sabés, ese espacio creo que la mayoría de ustedes ya ha visto a Edith rezando el rosario con nosotros. Gracias a los que me dicen que se escucha bien, porque eso es lo importante, ¿no? Que más allá de que vos y yo podamos ir a la palabra de Dios, que podamos encontrarnos particularmente, vos en tu casa y yo en la mía, con una promesa certera, con algo bien, bien fuerte de Dios, ¿no? Y para eso creamos este espacio. Si bien no somos ni los únicos, ni mucho menos, la experiencia renovada somos uno de los que promueven leer la palabra juntos, meditarla y reflexionarla. Después hay sacerdotes que rezan misa virtual, después hay hermanos que siguen compartiendo otras lineamientos o otras cuestiones que tienen que ver con la fe en Jesús, con la fe en Dios, para tomar de parte de Dios lo que precisamos en este tiempo de cuarentena. Algunos necesitamos esperanza, otros sabiduría para llevar de la mejor manera este tiempo de encierro, otros precisamos palabra de Dios para profundizarlo más o poder compartir con otros la buena noticia de Jesús. Bueno, en fin. Digo, ¿no? Es dónde vos querés llegar, dónde querés estar, ¿no? Y lo que estás buscando, porque tampoco es obligatorio, ¿no? Alguno me decía, bueno, pero tantas propuestas, hay tantas cosas dando vuelta y ustedes también siguen proponiendo. Y claro, porque me parece que cada uno tiene que ir buscando su propio espacio. Esto me parece fundamental, ¿no? Y encontrándose con Dios de la mejor manera que pueda, de la mejor manera que encuentre. En el caso particular de este humilde servidor de Dios, es para mí la mejor manera de encontrarse es por medio de su palabra, es por medio de los sacramentos, que en este tiempo de cuarentena no podemos acudir a ellos. Bueno, encontremos no por medios de la palabra, interactuando. Yo me imagino, quiero suponer que si estás en este espacio ya desde hace varias semanas, quiero suponer que vos sos una de las personas, o venís siguiendo nuestro canal de YouTube, o venís siguiéndonos desde Facebook o desde Instagram, es que vos sos una de las personas que multiplica la buena noticia de Dios para con los demás. Porque como les digo, cada lunes es, o en cada encuentro, o en cada retiro es, yo me voy a poder ocupar de algunas personas, pero vos te tenés que ocupar de otras, ¿no? De tu círculo íntimo, de los que están cerca tuyo, de los que necesitan que vos le compartas palabra, que no soy yo, ¿eh? Me parece que vos no me tenés que compartir palabra a mí. Por supuesto, mandame, interactuemos, avancemos, escudriñemos esta palabra rara que usamos para meternos más en lo profundo de lo que el apóstol nos quiso dejar como obra del Espíritu Santo, lo que Jesús nos quiso enseñar. Dije el apóstol porque voy a seguir con Pablo, una de sus cartas, lo que Jesús quiso enseñarnos con todo lo que nos brindó a lo largo de su vida y lo que nos fue enseñando la iglesia en el camino, ¿no? Con tanta sabiduría, con tanta alegría, con tanta expectativa. Así que bueno, si estás allí como todos los que pueden ir saludando en este vivo o si lo ves en cualquier momento, no te olvides de darle me gusta, de ponerle compartir, de hacer un comentario, me parece que es fundamental que lo hagas, sencillamente porque si vos haces eso otros pueden leerlo, porque es parte de los canales que vos seguís. Tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, en cualquier lugar en que lo veas, acompañarnos con eso, ¿no? Suscribiéndote, siguiéndonos, poniendo me gusta. ¿Y por qué no?
compartiéndolo con otros, ¿no? También les decía, las charlas tanto de Facebook como de Instagram, como de YouTube, uno copia el link y rápidamente puede compartirlo con otros por WhatsApp. Y metámonos ya, ¿no? Con ustedes que están del otro lado. Si vos a esta altura de la pandemia, primero que si viniste a este espacio y compartimos palabra, es porque sos un discípulo, sos una discípula de Cristo. Lo único que estás buscando es profundizar este llamado que has tenido algún día, ¿no? Y como discípulo de Dios, de Jesús, si todavía no tenés un grupo difusión, no me hables de otros grupos. ¿Sí? No me digas, no, pero yo estoy en el grupo del padre tal, o me estoy. No estoy hablando de eso. Porque los grupos de difusión envían mensajes a otras personas. Si todavía no tenés un grupo de difusión de evangelización para compartir o el evangelio del día, o la misa del domingo, o una palabra que impacte en tu corazón, o una enseñanza que te haya marcado, estás perdiendo el tiempo. Vos ya tendrías que tener un grupo de difusión mínimo con 5, 10, 15, 20 palabras. Personas, quiero decir, a los que le puedas compartir palabra de Dios. Dije 5, 10, 15, un grupo de difusión. Tengo una mala noticia para vos. Se le pueden incluir hasta 256 personas. Armalo. Algún compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo, necesita que vos le compartas buena noticia. Y vos me dirás, che, Diego, ¿lo podés hacer vos por mí? No puedo. No puedo. Lo tenés que hacer vos. Pero Diego, vos me decís que me parece que a vos te va a salir mejor. No puedo. ¿Por qué? Porque tu llamado es distinto al mío y tus conocidos son totalmente distintos a los míos. Vos le tenés que dar tu personalidad, tu testimonio de encuentro con Dios, tu revelación. ¿Qué era revelación? Era ver algo que antes no veíamos. Tu revelación al descubrir cosas nuevas en la palabra de Dios y compartirla con otros. Es así. Sencilla y humildemente es así. Saludo a Angélica que nos saluda desde lejos, quiero decir, desde Oregon, dice. Y pareciera como que a Edith y a Lore no la saludo porque viven acá nomás, pero bueno, en realidad saludos a todos los que nos están siguiendo con mucha alegría y para mí es una alegría estar con ustedes, ¿sí? Y si me escuchás desde tu casa haciendo otra actividad, como algunos me lo hacen saber, que puede ser o limpiando, o puede ser tratando de tender la ropa o de hacer alguna cosa en cuarentena, también es bienvenido. Lo que pasa que, como también me van conociendo, digo muchas cosas rápidas para meter más cosas en una hora, ¿no? Pero la realidad es que uno tiene que tomar un tiempito. ¿Sí? Y voy a hablar de esto, ¿no? La semana pasada empezamos un estudio acerca de las cartas del apóstol Pablo y hoy voy a empezar en este vivo, tengo un tiempo para extenderme, una hora para hablar sobre un capítulo, voy a empezar a compartir acerca del libro de los Gálatas. ¿Sí? La carta a los Gálatas, ¿sí? Que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Galacia. Voy a hablar de eso, ¿por qué? Porque encuentro, ¿sí? ¿Por qué la estudio? Porque encuentro en estos 6 capítulos, viste que miro para acá al costado, ¿te acordás qué hago, no? Vos lo podrías hacer si tenés 2 Biblias en tu casa, ¿eh? Si tenés 2 Biblias en tu casa y venís al estudio o después en tu casa lo haces, díganme si se escucha bien, ¿eh? Que hay una hermana me dice que se corta, no sé si es el tema de internet de ella o mío, díganme si me escuchan de corrido. Decía, miro para un lado, tengo mi Biblia, si bien yo la tengo a mi izquierda, sé que por el efecto del espejo va hacia la derecha, miro para el otro lado y tengo mi otra Biblia, la de estudio, ¿sí? También marcada en Gálatas capítulo 1. Si vos tenés 2 Biblias en tu casa y me venís siguiendo hace varios encuentros, mandame una foto con las 2 Biblias que me vuelvo loco. Tiene que ser distinta, no me digas así, digo, te comparto, soy una humilde servidora de Dios, soy un laico que quiere servir al Señor y tengo 2 Biblias. Buenísimo, ¿cuáles son las 2? No, las 2 son latinoamericanas, no sirven porque las 2 dicen lo mismo, ¿no? Buscamos 2 traducciones particularmente para empezar a entender lo que Dios quiere decirnos. Les decía, ¿por qué estamos estudiando por WhatsApp? Si alguno de los que me escucha no lo está haciendo, pídamelo, firme ahí, Edith le va a decir cómo anotarse en uno de los grupos. ¿Por qué estamos estudiando por WhatsApp? Ya somos más de 2.500 personas, lo que llamamos 4 cartas cortas del apóstol Pablo. Primero porque son cortas, ¿sí? Si uno va a la segunda carta de los Corintios, tiene 13 capítulos. Si uno va a la carta que el apóstol Pablo les envió a los cristianos que vivían en Roma, la carta a los romanos, tiene 16 capítulos. Ahora, gracias a los que ponen que se escucha bien, porque lo importante es que se escuche bien. Si vas a Gálatas, tiene solo 6 capítulos. En una semana vos y yo podemos estudiar la palabra de Dios y adherir a nuestro corazón, apropiarnos, enraizarnos, como le decía en los capítulos anteriores de Compartiendo Palabra, en las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero además podemos descubrir cómo perfeccionar nuestra vida en familia, cómo crecer en nuestra vida en comunidad, cómo crecer en nuestro llamado misionero, cómo creer y crecer en el querigma, en este mensaje tan sencillo de
centrado en la persona de Jesucristo, primero para nuestras vidas, luego para dárselo a los demás, luego para compartírselo a los demás. Entonces te decía, cartas cortas, 6 capítulos en Gálatas, 6 capítulos en Efesios, ¿sí? 4 capítulos en Filipenses, y la cuarta carta corta, Colosenses, 4 capítulos. ¿Sí? Esas son las 4 que vamos a estudiar. Más adelante veremos si queremos estudiar o no los 5 capítulos de Tesalonicenses o los 3 capítulos de la segunda carta a los Tesalonicenses, pero teníamos que cortarla porque si no, ¿cuántos meses íbamos a estar estudiando? Ahora, les pregunto a alguno de ustedes. ¿Me hace acordar que alguna vez alguno publicó en mi vivo que decía amén a todo, ¿no? Que estaba contento con todo lo que les decía? Pero digo, si yo les pregunto, ¿ustedes estudiarían de aquí a fin de año todas las cartas conmigo? Bueno, eso no sé si es tan importante. Porque cuando uno estudia, también se cansa uno, ¿no? Es como que se va cansando. Y mucho más ahora porque estamos en el medio de la pandemia. Después no sé. No obstante, cuando termine el primer mes de estudio, son 4 cartas, una por semana. Voy a preguntar si quieren seguir y podemos seguir. Esto puede no detenerse. Para mí es un privilegio, ¿eh? Lo dije y te lo digo ahora en el vivo. Leí 1, 2, 10, 20 o 50 veces a lo largo de mi vida los capítulos de la carta a los Gálatas. Estudiarlo lo estoy estudiando por primera vez con ustedes. Y, como dice la palabra de Dios, la propia palabra habla de sí misma y dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿no? Que corta todo el tiempo y todo el tiempo nos va diciendo cosas distintas. Esto ya te lo dije, anotalo por ahí, ¿eh? Si ya lo tenés por ahí, tenés un cuadernito o algo, no es lo mismo leer Gálatas a mis 43 años que haberlo leído a los 23 años, que haberlo leído a los 15 años, que haberlo leído a los 30 años, o no es lo mismo leerla en distintas etapas de tu vida. Por eso vos siempre no te tenés que arrepentir de tu pasado. Escucha esto que es muy importante. O mejor dicho, y sí, igual no lo podés modificar. Te podés arrepentir con una sola finalidad. Redimirlo en la sangre de Jesús, en el perdón de Dios, en el Cordero de Dios. Redimirlo para no volver a cometer los mismos errores. Pero nadie puede vivir atado al pasado. ¿Por qué? No dirás, che, pero ¿por qué eso es tan radical? ¿Cómo nadie puede vivir atado al pasado? Es que en realidad nadie puede, ni a los 58, dice Ángela y tiene toda la razón, nadie puede vivir atado al pasado, porque los que somos cristianos, vos y yo, los que hemos creído en Jesucristo, sabemos que somos libres. Libres porque Él pagó ese precio, Él nos dio esa salvación. Me pongo un poquito querigmático, permitime antes de empezar con este libro. ¿Cuánto llevo? 17 minutos, un poquito menos porque empecé un poquito más tarde, 15 minutos. No podemos vivir atados al pasado porque Jesucristo de Nazaret pagó el precio de nuestra libertad. Nuestro presente y nuestro futuro tienen que ser perfectos en libertad, en sanidad y en santidad. Y la carta a los Gálatas vas a ver que más adelante te habla de la libertad. Me vas a tener que esperar un par de lunes. En el capítulo 3 habla de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Entonces, Diego, nada, no puedo ser libre de un duelo. Hace un año que estoy en esto, 2 años. Diego, no puedo volver a la iglesia del barrio porque un sacerdote me hirió. Diego, un laico me trató mal en los pasillos de una parroquia y no puedo volver. ¿Sabés qué, Diego? No puedo perdonar a mi familiar porque la verdad que lo que me hizo es muy feo. Pero y todos esos no puedo fueron destruidos por Jesucristo en la cruz y por la resurrección que le dio el Padre a los 3 días. Esos no puedo denotan que también tiene que haber un poquito de no quiero. ¿Querés o no querés? ¿Te acordás? Cuando te prediqué la segunda carta de Pedro que dice, lo que decidas, la fe en Jesucristo te llevará a la libertad. Compartilo conmigo, compartilo con tu guía espiritual, compartilo con un amigo, con un hermano. Pero sé libre. Porque Jesús ya pagó ese precio. Entonces, en esta verdadera libertad en la que vos también tenés que compartirlo con los demás. Esta mañana lo charlaba con Andrés de Renova y en una reunión que teníamos con una gran servidora de Dios de España y decíamos, ¿no? Claramente el camino está marcado en las decisiones que tomemos. Claramente. Y ese concepto de libertad tiene que ser compartido porque aquel que se ha encontrado con Jesucristo de verdad y le ha cambiado la vida del día a la noche, Jesucristo, si te ha cambiado la vida, naturalmente quiere ser testimonio para otros, quiere compartir esa riqueza profunda que ha recibido, quiere compartirla. Y ahí es donde estos grupitos de WhatsApp toman fundamental importancia. ¿Tenés grupito de WhatsApp o no tenés grupito de WhatsApp?
primero. ¿Sí? ¿Compartís en tus redes palabras de bendición o compartís tonterías todo el tiempo? Compartí tonterías, ¿eh? Pero además de tonterías, ¿escribís? ¿Ponés cosas de bendición o estás desenfocado o desenfocada? ¿El estudio bíblico lo trascendés? Esto que venís compartiendo conmigo cada lunes, ¿lo trascendés o te lo guardás solo para vos? No, no, anda más allá. Dejate sorprender. Efesios 3:19, a Dios que puede darnos más de lo que pedimos e imaginamos, a Él sea la gloria por siempre. Si Dios te puede dar más de lo que podés imaginar, armá tu grupo y evangelizá. Compartir esta charla. Compartir la charla del cura que hayas escuchado o del hermano laico que hayas escuchado. ¿Sí? Si alguno quiere entrar al grupo de WhatsApp, como ahí ponen, tanto si escuchás esta charla en YouTube o acá en Facebook, firmá y te contactamos y te damos un número de teléfono y empezás a estudiar con nosotros desde hoy el libro. Hoy estamos estudiando la carta a los Efesios toda esta semana. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Me imagino que ya de tanto que te hablé ya la fuiste a buscar, ¿no? Póngale me gusta acá al costado, póngale muchos corazones rojos o me encanta el que ya tiene en su palabra abierto en la carta a los Gálatas. ¿Sí? Que es la que vamos a estudiar hoy. Cuando la encuentres, anda a Gálatas capítulo 1. Voy a tratar de ayudarte a meterte mucho más profundo en estas cuestiones. Si ya lo venís estudiando conmigo en los grupitos de WhatsApp, vamos a ir más profundo ahora de manera presencial. Me hace acordar que algunos dicen, al fin y al cabo le pude poner cara al audio, porque yo mando muchos audios en los grupos, entonces acá nos vemos directamente, ¿sí? Si encontraste el libro de los Gálatas, ponele me gusta ahí o ponele lo encontré, ¿no? Fírmalo. Gálatas 1. ¿Sí? Vamos, ¿eh? Además de tener tu Biblia abierta, si tenés dos Biblias, como firmó alguien por ahí, abrí tu Biblia número 1, abrí tu Biblia de la otra traducción y vamos viendo y vamos compartiendo juntos, ¿sí? 4 cosas. En el libro, en la carta a los Gálatas, vas a encontrar que el apóstol Pablo habla de 4 temas. De la ley, está hablando de la ley de los judíos, la anterior a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo no vine a erradicar, a abolir la ley, la vine a hacer perfecta? Vamos a ver algo de la ley, vamos a hablar de la fe, ¿sí? Que el apóstol muchas veces la va a llamar gracia, la fe, algo que nos viene regalado del cielo. Número 2, vamos a hablar de la libertad. Número 3. Número 3, vamos a hablar de la libertad. Esto para mí es lo más importante de todo el libro de los Gálatas, esta carta. La libertad que vos y yo hemos tenido en el nombre de Jesucristo. Y finalmente vamos a llegar al famoso capítulo 5. Ese día voy a meterme a full, es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia, donde Pablo habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu Santo. Por eso el cuarto punto que vamos a ver en estas 3 semanas va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Vayamos. Buenísimo Cristina que lo encontró y cualquiera que lo haya encontrado lo pone ahí, lo firma o le pone un corazón, un me gusta o algo. Bienvenidos a todos. Dice, capítulo 1, algunas cosas que son por ahí secundarias las voy a ir pasando un poquito más rápido para que nos rinda más. Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intermedio de hombres, sino por Cristo Jesús y por medio del Padre que lo resucitó entre los muertos, escribe a las iglesias de Galacia. Punto número 1. Galacia era una zona en la zona de Asia Menor que incluía un montón de ciudades y que el apóstol Pablo visitó en sus 3 viajes misioneros. En el primero pasó muy de lejos, en el segundo se estableció mucho más y en el tercero volvió a predicar y a pronunciar esto. Por eso dice, les escribo esto, ¿sí?, a los cristianos de Galacia. Las estoy mirando acá en mi mapa, yo tengo un mapa, miro, está Grecia, aquí a la derecha, está toda esa zona de Galacia donde vas a encontrar un montón de ciudades que fue nombrando el apóstol Pablo. Bien, no vienen tanto al caso, es parte de un estudio y yo acá quiero compartirles palabras, no tanto el estudio bíblico, pero es importante que lo sepan. El apóstol escribe esta carta alrededor del año 50 después de Cristo, luego de haber visitado a esta iglesia. Por eso tu traducción en el versículo 1 debería decir las iglesias de Galacia, y no la iglesia de Galacia, porque no era una ciudad, sino que era una zona. Yo y todos los hermanos que están conmigo pedimos por ustedes. Miren qué linda esta oración de intercesión que hace el apóstol en el versículo 2, que muchas veces la desestimamos. Pero a mí estos versículos, cuando el apóstol dice yo y todos los hermanos que están conmigo pedimos por ustedes, ¿vieron cuando yo les digo, bueno, el equipo Renova y yo estamos orando, estamos rezando por ustedes? Eso no es una sanata, en realidad está puesto, no es un verso, no es algo inventado. Realmente lo estamos haciendo, porque la obra de evangelización amerita que yo ore por vos y que vos ores por mí. Bueno, el apóstol lo dice expresamente. Entonces yo te dejo una pregunta para ir para tu cuadernito de estudio, es, ¿por quién estás orando en este tiempo? ¿O por nadie? Porque cuando vas a la misa orás por los fieles, está la oración de los fieles, intercedes por los demás. Cuando alguien te pide oración, lo haces. Si nadie te pide, ¿por quién estás orando? ¿Estás orando por el Papa Francisco? ¿Por las autoridades de tu iglesia local? ¿Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas? ¿Estás orando por tu equipo de laicos que hace tiempo no ves?
¿Estás orando por las necesidades de algún familiar o algún amigo que te ha pedido instrucción, que te ha pedido oración? Versículo 2. El apóstol hacía tiempo que no los veía y dice que estaba orando incesantemente por ellos. Y después da un saludo que por lo general el apóstol siempre lo hace así. Dice: reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, el cual se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de este perverso mundo, cumpliendo así la voluntad de Dios Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén, dice el versículo 5. El versículo 6 hace una severa advertencia al apóstol que por ahí tenga que ver con vos y conmigo. Mucho cuidado, ¿eh? Y además vengo predicando abiertamente, quedo expuesto porque esto queda aquí en nuestras redes, pero la realidad es que la palabra de Dios dice, mira, dice versículo 6, búscalo ahí en tu Biblia. Quiero que lo leas de tu Biblia y si querés lo marques, ¿eh? Yo lo tengo marcado, dice el versículo 6, me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que, según la gracia de Cristo, los llamó para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren dar la vuelta al evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera algún ángel del cielo para pronunciarles el evangelio de otra manera que le hemos anunciado, sea maldito ese que lo anuncie. Versículo 8. Versículo 9. Ya se lo dijimos antes, pero ahora se los repito. Se lo dijimos antes de manera presencial, ahora se los repito en esta carta. Si alguien viene un evangelio que no es lo que ustedes han recibido, que ese alguien sea maldito. Dice la palabra, estoy leyendo la palabra. Porque debemos agradar a los hombres o bien obedecer a Dios. ¿Creen que busco agradar a los hombres? Y el apóstol dice en el versículo 10 al final algo precioso. Si todavía buscara yo agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Muy fuerte. Hago un silencio para que vos y yo lo meditemos. Dos cosas muy importantes. La primera, nuevamente mi denuncia en el nombre de Jesucristo para aquellos que o anuncian un evangelio distinto al que hemos aprendido y al que hemos creído, un evangelio de prosperidad, un evangelio de castigos, un evangelio de juicios, un evangelio apocalíptico. Esta semana me cruzaba con un hermano que me decía algo como, che, digo, mirá que Cristo viene pronto, así que me parece que los católicos tienen que repensar su historia. Digo, no, todas esas cosas que el hombre va armando, yo trato que Dios me libre de armar un evangelio a mi medida. En palabras del Papa Francisco, en una jornada mundial de la juventud, él dejó una frase que quedó para la posteridad, que dijo algo como: no licúen el evangelio, no le agreguen agua a la leche pura. No licúen el evangelio, no inventen su propia línea del evangelio. Y el apóstol Pablo descubre que en estos pueblos alguien estaba anunciando un evangelio distinto. Entonces yo te pregunto, ¿escuchás a falsos profetas? ¿Seguís alguna corriente? Bajón, porque lo vengo diciendo todos los lunes, pero claro, el apóstol contradice esto, ¿no? ¿Seguís alguna corriente que no sea cristiana? ¿Algún pensador de esos que son muy buenos? Son muy piolas, pero que no son cristianos. Se nutren de un montón de religiones, de un montón de ciencias para captar la atención de muchísima gente y son famosos, ¿no? Creo que lo nombré a Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez no es cristiano, predica 10 cosas a la vez o 20. Si lo escuchás, mi sugerencia sería que lo dejes de escuchar. ¿Por qué? Porque si hasta donde entiendo, si estás en este lugar conmigo compartiendo este ratito de palabra de Dios, tu único Dios y tu único llamado es a seguir a la voluntad del Padre manifestada en la palabra de Dios. Y a lo sumo en la sagrada tradición, en la sagrada historia de nuestra Iglesia Católica, que es madre, que es creadora, que es fundadora y tiene para eso 2000 años de discernimiento. Che, digo, estoy leyendo lo que dice San Agustín o Santo Toribio de Mogrovejo. Perfecto. Complementalo con la palabra de Dios. Che, digo, estoy leyendo una carta encíclica de San Juan Pablo II o una del Beato Pablo VI. Perfecto. Pero complementala con la palabra de Dios. O al revés. La palabra de Dios es el centro, el resto es el complemento. Che, digo, además de la palabra de Dios y de Pablo VI, estoy siguiendo al pensador tal. Buenísimo, me gustaría saber qué opina. Es un filósofo, lo estoy siguiendo a un psicólogo de moda. Aquí en Argentina el más conocido es un tal Rolón, que estoy seguro que lo que expone es concreto, pero no es un gran pensador, no es de nuestra fe.
A lo sumo expondrá sobre cuestiones psicológicas, y si vos estás buscando ayuda psicológica, me parece bien que lo continúes, pero ahora si vos estás buscando ayuda de lo alto, estás buscando ayuda de Dios, estás buscando enamorarte más de la palabra de Dios, crecer en tu obra misionera, compartir con los demás buena noticia en este mundo que predica muerte, desesperanza, soledad, dolor. Si estás buscando esto, búscalo en Dios. Si sos catequista, búscalo en Dios. Por favor. No lleves a tus catequesis, me van a matar, no lleves a tus catequesis pensadores que no son cristianos católicos. No lleves a tus catequesis música secular, lleva música que alabe y que honre a Jesucristo. Si vas a hablar de valores y excepcionalmente llevas una canción que celebra la vida, que habla del amor y que no tiene nada que ver con Dios, que no es una alabanza, yo excepcionalmente te lo puedo bancar. Ahora, si los 30 encuentros del año llevas cuentos de jardín, llevas canciones de jardín y no llevas palabra de Dios, y no llevas alabanza a Dios, y no llevas una canción para rezar, bueno, estás llevando el evangelio licuado. No, lo que pasa es que la gente, los chicos, si no, no me van a escuchar. No, sí, te van a escuchar, depende de cómo le presentes el mensaje. Porque nosotros en el siglo XXI no estamos cambiando el mensaje es exactamente el mismo. Lo que estamos tratando de hacer es modificar las formas. Cercanía, pastoreo, alegría, la alegría del Evangelio. ¿Sí? No dejes de leer Evangelii Gaudium de Francisco, porque leer esa carta encíclica de punta a punta, si la precisás me la podés pedir. Ponelo ahí, Edith te la manda por privado, lo vemos. Lee la alegría del Evangelio, porque tiene decenas o cientos de herramientas. En breve vamos a dar un taller sobre ese taller, sobre esa carta encíclica con Renova. Leer esa carta encíclica te va a dar las herramientas para poner en práctica todo lo que te estoy diciendo en tu andar cotidiano. Primero con tu familia, luego en tu trabajo y lo más importante, en el espacio donde Dios te ha confiado almas para que les prediques la buena noticia del Evangelio. Es así. Sencillo. Sencillo, para mí es matemático, 2 más 2 es 4 y si quiero predicar a Jesucristo voy a venir al Evangelio. Y vos decís, che, Diego, ¿por qué te pones así tan radical, tan firme? Y si, perdón, aunque varios pusieron ahí, firmaron, yo pienso lo mismo, pero es que no tenés que pensar igual que yo. Lo está diciendo la palabra de Dios, fuente de toda revelación y sabiduría. Lo dice el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo para los Gálatas y para todos los pueblos que durante 2000 años han leído esta carta. ¿Me seguís, no? O sea, no lo digo yo, no lo dice ni el obispo ni el sacerdote, es palabra de Dios. Y finalmente este mensaje, marcalo en tu Biblia, ¿sí? Si la tenés abierta, agarrá un lápiz, si no la querés marcar, agarrá un color, agarrá una virome. Dice, ¿creen que busco agradar a los hombres? Si yo todavía buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Mirá qué radical se pone el apóstol, qué firme en su fe, qué firme en su fe. Un catequista sin beber de la fuente de agua no es tierra fértil, dice ahí algún comentario, pero digo, si la fuente está acá, la tenemos acá, voy a ir a mi otra traducción y voy a buscar esto, Gálatas 1, versículos 10 al final, dice lo siguiente, para que quede claro y quiero que lo marques, como, sí, como brújula, como horizonte de vida. ¿A quién buscas agradar? ¿Al hombre o a Dios? El 10, Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios, dice el apóstol. Mirá qué lindo. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería un siervo de Cristo. Así como se dice, como se tiene que decir. Incluso se lo puedes decir a algún hermano que te está hostigando o castigando, es, no, pero me parece que vos estás predicando mucho la palabra, o ¿qué querés inventar? ¿Por qué estás haciendo esto nuevo? Mirá, yo la realidad es que estoy tratando de buscar agradar a Dios. La realidad es que vos y yo tenemos un llamado a formarnos constante y permanentemente como discípulos misioneros de Jesucristo y como servidores del Evangelio. Porque también es verdad que vos podrías creer que estás haciendo bien las cosas, pero por ahí te falta formación, te falta orden, te falta pastoreo. Pero si vos lo haces en el amor, si bien tratás a los que Dios te ha encomendado, si preparás el encuentro, si lo llevás de la mejor manera posible, si rezás, orás con ellos, si compartís palabra, lo mínimo está cumplido. De ahí andá perfeccionándolo. Ahora, si te enojás fácilmente, ¿sí? Frutos del Espíritu Santo, bancame un par de semanas, dentro de 2 lunes va a ser fuerte esa charla, pero si te enojás fácilmente, si perdés la paciencia fácilmente, si crees que vivís bajo la verdad, porque nuestro ser humano, te lo digo como testimonio, y si vivís lo mismo, si querés, ponelo ahí abajo, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos razón y no la tenemos.
Porque ese es el pecado original, ese es... A ver, hemos sido liberados del pecado original, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios, y cometemos estos errores. Muchas veces creí tener la razón y después me di cuenta que no tenía la razón. Pero hay veces que cosas que se caen de maduro, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir que se caen de maduro? Por si me mira alguno de otro país. Hay cosas que naturalmente vos te das cuenta que no son voluntad de Dios. Perder la paciencia, maltratar a los niños, destratar a los adultos, decir que esto me molesta, que aquello me parece desubicado. Digo, ¿dónde está el amor, el respeto? ¿Dónde está la solidaridad dentro del pueblo cristiano? Debería ser el más solidario de todo el mundo el pueblo cristiano. Debería ser el más solidario de todo el mundo. Es así. Usted llévelo, o sea, vi que varios ponen que les encanta lo que voy diciendo es, usted llévelo a su vida cotidiana y lo más importante, llévelo a su capilla, a su parroquia, a su escuela. Porque el efecto multiplicador se va a dar cuando usted, o cuando vos reconozcas tu llamado en Cristo Jesús y lo hagas vida, lo hagas testimonio y lo hagas servicio para con los demás. Ahí estás agradando a Dios y sos un servidor verdadero de Cristo, como dice el apóstol. Y vos decís, che, ¿qué onda? El apóstol se pone muy radical. Yo ya no sería siervo de Cristo si sirviera. Y sí, la verdad que lo que está diciendo el apóstol es eso, es, yo quiero servir a Dios. Y esta es la fuente de inspiración divina que viene en la palabra de Dios y en el testimonio de una de las personas más importantes de toda la historia del mundo. Iba a decir de la iglesia. San Pablo es... ¿Por qué la iglesia levanta el nombre de San Pablo? Por esto, porque él logró que el evangelio llegara a lugares que no estaba previsto. El Espíritu Santo le dijo en una revelación, vas a llegar hasta Roma, y el apóstol no se detuvo hasta llegar a Roma. Si vos leyeras el estudio que hicimos de Hechos de los Apóstoles, vas a ver que estuvo a punto de morirse antes de llegar a Roma el apóstol. 3 veces naufragó. Y Dios le prometió que no se iban a morir. Y no eran los barcos de hoy, ¿eh? El naufragio era en barquitos, en barcas. Y aún de todas esas, no solo él, sino los que caminaban con él salieron vivos y llegaron a Roma a compartir la buena noticia. Es así. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito más. Sí, todavía estoy en tiempo, vengo bien. Versículo 11. Perdón, que nunca lo hago, pero primero que hoy voy a orar al cierre. ¿Sí? Antes de terminar esto voy a hacer una oración por vos, por tu familia, por mí. Si alguno tiene una pregunta, la puede hacer ahí abajo, en el vivo. Si no la haces en el vivo, voy a tratar de responderte después, si firmás en el YouTube o firmás más tarde. Pero si alguno dice, che, Diego, no entiendo esto. Por ejemplo, no hice una referencia que el apóstol 2 veces dice sea maldito. Maldice, a muchos le pegó esto, ¿eh? Porque la palabra de Dios dice sea maldito. Maldice a los que quieren cambiar el evangelio de Jesucristo. Maldice, esto ya lo decía uno de los evangelios al final, no me acuerdo cuál de los 4. Maldice a los que cambien el mensaje de salvación, a las personas. Sean malditas las que cambien este mensaje de salvación, que es tan claro. Tan claro. Tan claro. ¿Sí? Por eso dice sea maldito 2 veces, los acabo de leer. Versículo 11, estoy en el capítulo 1 de Gálatas, si te enganchaste recién sos recontra bienvenido. Pero sepan, versículo 11, pero sepan hermanos que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Cristo Jesús. Seguramente cuando han oído cómo me portaba antes, cuando pertenecía a la comunidad judía, ustedes saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y cómo los arrasaba. Mirá este verbo que usa esta traducción, Directamente los arrasaba, Su orden era matar a los cristianos. Incluso un detalle del estudio de Hechos de los Apóstoles, Pablo fue testigo ocular, estaba ahí al lado luego del primer martirio de la Biblia. ¿Quién fue el primer mártir? A ver, lo dejo 2 segundos. ¿Alguien sabe quién fue el primer mártir? Alguno si quiere firmar, como si fuera la escuela, te lo tiro. Escúchame, el primer mártir, a ver si alguno lo pone, fue San Esteban. Cuando lo mataron, luego de que se levantó y expuso con claridad el Evangelio de Jesucristo, los judíos que lo mataban, pues lo estaban apedreando, bueno, no me acuerdo, pero creo que sí que fue apedreado, el apóstol Pablo estaba mirando. Estaba sintiendo la muerte de ese judío. Entonces Pablo hace, en estos versículos, dice, si ustedes me conocen, todo el mundo sabe que soy uno de aquellos judíos que perseguía a los cristianos y los mataba, los arrasaba. Dice el versículo con tanta fuerza, ¿no? Como le gustaba redactar al apóstol Pablo, Versículo 13 al final, me voy a mi otra traducción, como me gusta jugar con vos en este vivo o cuando lo veas en cualquier momento. Dice, hice todo lo posible para destruirla, a la iglesia de Cristo.
Y como perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Y como perseguí con violencia, arrasaba, dice la otra, muy bien los que respondieron Esteban, arrasaba, hice todo lo posible para que con toda violencia destruir la iglesia de Cristo. ¿Pero qué dice que recibió? Márcalo en tu Biblia. El versículo 12 dice, no lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Cristo Jesús. Versículo 12, en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Me gustaría buscarlo, pero no sé si lo voy a encontrar. ¿Me das un segundo? Estamos en vivo, ¿eh? Sí, pero te lo voy a buscar. ¿Cuándo fue que lo recibió como revelación directa? Algunos yo sé que la saben porque me han seguido en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo encontrás en Hechos capítulo 9. Este encuentro fuerte que tiene el apóstol, Saulo de Tarso, se encuentra con Jesús. Jesús lo interroga, lo tira del caballo y lo deja ciego. Ahí se desprende otra gran historia, ¿eh? ¿Quién es Ananías para el apóstol Pablo? Te lo dejo ahí, anótalo ahí al costado. ¿Quién es Ananías para el apóstol Pablo? Número 1. Número 2. ¿Quién es Bernabé para el apóstol Pablo? Los que me siguieron en el estudio de Hechos de los Apóstoles saben estas respuestas. Y mi siguiente pregunta es, ¿quién es quién fue o quién es Ananías para vos? ¿Y quién fue o quién es Bernabé para vos? No pienso responderlo, ¿eh? Anda a investigar. Y si me pedís por privado el Facebook de Renova, te mando el estudio de Hechos de los Apóstoles. Si no lo tenés, lo tenemos en un PDF, está para compartir para el que quiera profundizar en Hechos de los Apóstoles. 28 capítulos, ¿eh? Tenés que tener bastante paciencia para llegar a ese estudio, ¿eh? 28 capítulos. Y si le vas a compartir este video a alguien, decile que nos mande un privado, ¿no? O sea, lo podés compartir, yo por ahí después te envío el enlace. Seguimos. Estaba en esto, ¿no? En que los perseguía entonces el apóstol y dice, si ustedes me conocen, está claro que Cristo intervino en mi vida. Versículo 14. Pues estaba más apegado a la religión judía, acá está la clave, ¿eh? ¿Por qué perseguía a la iglesia de Cristo? Porque estaba apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía, uy, qué linda palabra, con más fanatismo las tradiciones de mis padres. ¿Qué dijo? Que era un fanático, era un religioso fanático. Voy a ir a mi otra traducción, ¿me lo permitís? Versículo 14. Vos fíjate lo que dice la tuya, ¿eh? Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Superaba ampliamente, era un fanático. Era un fanático. Era un fanático. Entonces, hasta que me llamó por su mucho amor el que me había elegido desde el seno de mi madre. Parafrasea Jeremías 1:1, ¿se acuerdan? Que incluso es mi palabra favorita para rebatir a los católicos abortistas, a los a los que creen que el aborto es el camino. Jeremías 1:1, antes que te formaras en el seno de tu madre, yo ya te conocía y te elegí. ¿Cómo un cristiano católico puede rebatir ese versículo que habla, escucha esto, de un llamado eterno? Antes que te formaras en el seno de tu madre, Dios te eligió para que fueras quien anuncie la buena noticia en este presente. Capaz que hace 1000 años, no 1000 años, capaz que hace 10, 20 o 30 años que anunciás la buena noticia. Vos decís, che, qué suerte que tuve, ¿eh? Yo tengo claridad que Dios me eligió desde antes de formarme en el seno de mi madre. Claro, tengo un tremendo testimonio, estuve a punto de morirme cuando nací. Nací de 6 meses y 20 días, un hermano mellizo, y el médico dijo que yo me iba a morir. La pregunta es, si yo me iba a morir, si yo me hubiera muerto, si Dios no me hubiera tenido en la palma de su mano, la primera pregunta es, ¿quién estaría en este vivo de Renova? Porque yo estoy convencido que Renova existiría. Pero ¿quién estaría en este vivo en mi lugar? Pero Dios tenía un propósito eterno, Jeremías 1:1. Entonces el apóstol dice, hasta que me llamó por su mucho amor, está hablando de Jesús, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí, vuelve a usar el mismo verbo, revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. En ese momento no tomé consejos de nadie, ni subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Ahora me voy a meter con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? El apóstol reconoce, como decía el Antiguo Testamento, como sigue diciendo Jeremías 1:1, anda a buscarlo, si nunca lo leíste, marcalo. El apóstol dice, antes que yo me formara, Dios me había elegido. Y esta mañana reflexionaba con uno de los que hace el estudio conmigo y me decía, che, Diego, pero ¿por qué Dios? Escuchá esta pregunta, que era excepcional, de mi amigo, ojalá que la vea, después me lo referencie, una persona que vive acá en Capital Federal, en Argentina. Che, Diego, pero ¿por qué Dios tuvo que buscar al apóstol Pablo para hacer algo que tranquilamente Pedro y los apóstoles podrían haber hecho?
¿no? Porque nos vamos a encontrar varias veces en este libro, en esta carta a los Gálatas, que, por ahí lo anotaste ya, si no, anotalo. El apóstol Pedro es el apóstol de los judíos, el que les mostró la buena noticia de Jesús a los judíos. Y el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, de los paganos, de las naciones, el que le mostró el evangelio a aquellos que no eran judíos. El que nos manifestó que vos y yo, a pesar de que no somos judíos y que no tenemos origen judío, tenemos el mismo derecho en el nombre de Dios por la persona de Jesucristo a recibir el Espíritu Santo. ¿Lo sabías eso? Qué interesante, ¿no? O sea, sin Pablo no había evangelio para los paganos. A ver, y yo lo que le decía a esta persona es, si el apóstol Pablo no hubiera... Primero que Dios ya sabía que existía. Así que Dios ya sabía lo que iba a hacer, como lo dice el apóstol en el versículo 15. Pero aún si no hubiera existido un apóstol Pablo, alguien se hubiera levantado para llevar la buena noticia, porque Dios tenía todo previsto en su plan perfecto. Esta mañana me levanté, respiré, me tomé un té como tomo cada mañana, me miré y dije, pero loco, ¿cómo puede haber dudas de que el que creó al hombre, el que creó a toda criatura, el que separó el agua del mar, el día de la noche, es el Dios Todopoderoso? ¿Cómo puede haber dudas? ¿Quién pudo haber hecho esto tan perfecto, tu vida y la mía? ¿Quién nos pudo hacer pensantes para que reflexionemos sobre las cosas tan profundas de Dios? Ojo, me gusta escuchar a filósofos o a psicólogos profundizar en cuestiones que tienen que ver con las ciencias, más que nada con las que tienen que ver con el ser humano, porque no soy un necio. Pero la realidad es que eso es una parte ínfima de la historia. Lo central es la revelación completa en el nombre de Dios. Entonces fíjate que vuelve a aparecer el verbo revelar en el versículo 16 y dice, le gustó revelar en mí a su Hijo para que lo anunciara entre los pueblos paganos, gentiles, no judíos, vos y yo. Solo que empezó por la zona donde él vivía. Y para finalizar este capítulo 1, porque se me acaba el tiempo de hoy, arrancaremos la semana que viene con el 2. Acuérdate que este vivo, si te enganchaste más tarde, queda en nuestro Facebook y en breve lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Seguinos en Renova Más. No te olvides de darle me gusta al video si lo estás viendo y de compartirlo, de firmar y poner algún comentario. Dice el apóstol en el 17, no subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Más bien me fui de inmediato a Arabia, de donde volví después a Damasco. Luego, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. Y con él permanecí 15 días. Cuando leí esto me dio la sensación de que estuvieron de retiro espiritual, ¿no? Imagínense 2 misioneros a tiempo completo como Pablo y Pedro, alimentándose, creciendo juntos y compartiendo y debatiendo sobre lo que Dios había hecho sobre la vida del apóstol. Pero Pablo primero tuvo su propio retiro, 3 años. Dice que se fue a Arabia, después volvió a Damasco, y luego de 3 años fue a encontrarse 15 días con Pedro. Y mira lo que dice. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, hermano del Señor, el apóstol Santiago. Todo esto se lo digo delante de Dios. Él sabe que no son mentiras, porque parece hecho como sacado de un cuento de hadas, ¿no? Porque vos decís, bueno, sí, Diego, esto pasó, pero anda aquel momento. Fíjate que parece sacado de un cuento de hadas. Ay, sí, vos te encontraste con Dios, ¿no? No veías nada y un día empezaste a ver y ahora venís a predicarme qué evangelio. Es que esto sucedió. El apóstol dice, esto es lo que sucedió. ¿Sí? Quiero, si bien el tiempo se me va, quiero ver algo. Acá está. Acá está la clave. Ay, mirá lo que acabo de encontrar. Fíjate que dice, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y con él permanecí 15 días. Y después dice, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, hermano del Señor. Anótalo. Hechos, capítulo 9, 26, dice por qué el apóstol no vio a ningún discípulo. Dice, llegado a Jerusalén el apóstol Pablo, Hechos 9, 26, ¿alguien me lo anota ahí abajo? Llegado a Jerusalén, el apóstol Pablo intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuese su discípulo. Recuerden que este los venía matando. ¿Quién se iba a querer juntar con un asesino de discípulos de Jesús? Anda ya, anda 2000 años atrás, con todo el temor. El 27 dice, entonces Bernabé, Hechos 9:27, entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, el que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado valientemente con el auxilio de Jesús. Y empezó a convivir con ellos en Jerusalén, predicando con valentía con el auxilio del Señor. Qué interesante.
Esto también lo digo, ¿eh? Gracias Silvia por ponerlo. Hechos 9, 26, 27 es... Por eso dije, ¿quién es Bernabé para Pablo? Sin Bernabé, para mí nadie le iba a creer a Pablo, ¿eh? Iba a entrar por otro lugar. Gracias Aida por ponerlo, por publicarlo ahí, para no olvidarlo. Me parece que hay que marcarlo este versículo, ¿eh? A veces vos y yo necesitamos un Bernabé que nos ayude en la misión y que nos abra puertas que nosotros no habíamos podido abrir, a mayor gloria de Jesús. No, pero yo voy a poder solo. No, no, ¿por qué no? Buscalo, Bernabé. Te recuerdo una vieja historia bíblica. Moisés, con los brazos en alto, el pueblo de Israel prevalecía, ganaba. Moisés se cansa, se le caen los brazos y el pueblo de Israel en la batalla que estaba liberando empieza a perder. Los empiezan a derrotar, los empiezan a matar. De un lado Aarón, del otro lado Hur, le tuvieron a Moisés uno brazo derecho, otro brazo izquierdo en alto y el pueblo de Israel venció en la batalla. Moisés no podía solo, necesitaba ayuda. Ni vos ni yo podemos solos. Necesitamos un Aarón, necesitamos un Hur, necesitamos un Ananías, necesitamos un Bernabé, y esto es la comunidad cristiana, que unifica fuerzas en los dones y carismas que ha recibido y sale con toda sabiduría en salida, como ponía alguno por allí, a compartir la buena noticia de Jesús. Por eso el apóstol no había estado con nadie, porque nadie quería estar con un asesino. Dice el apóstol en el 21, después pasé a las regiones, volví a Gálatas, después pasé a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias y Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que se trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Yo sé que suena medio soberbio este cierre de capítulo, y glorificaban a Dios por mí, pero el apóstol Pablo tenía en claro que el instrumento del Espíritu Santo para llevar el bautismo en el Espíritu Santo a los pueblos paganos era él. Tenía revelación, Dios se le había manifestado claramente. Claramente su carácter estaba fortalecido, era un hombre de mucha instrucción, era jefe, era un hombre con mucho dinero, tenía mucho poder, tenía sus herramientas para llevarse todo puesto. Solo que un encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9 le cambia el horizonte. Entonces dice, y glorificaban a Dios por mí, pero en realidad no lo hacían por él, lo hacían porque el mensaje era tan certero, era tan concreto, la elocuencia con que el apóstol Pablo hablaba, convencía, dice el texto bíblico, a los demás de la buena noticia de Dios. Caminemos. El siglo XXI, el año 2020, el 21, el año 22, el año 23, el año 24, necesita que vos crezcas en madurez cristiana, te formes, crezcas en oración, en intimidad con Jesús y salgas a anunciar la buena noticia de Dios. Y que vos, escuchá esto bien, seas el verdadero modificador, el agente de cambio, el factor de cambio de tu comunidad, capilla, parroquia, diócesis, colegio católico, espacio. Y si no tenés ninguno de esos espacios, salí a buscarlo. Vos y yo sin comunidad no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Oremos. ¿Sí? Vamos a cerrar este día con una oración. Damos gracias al Espíritu Santo, damos gracias al buen Dios, que en el nombre de Jesús nos enseña estas cosas para poder de verdad crecer en sabiduría y en entendimiento. De verdad crecer en docilidad y en esperanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que estos dones se acrecienten en nuestro corazón por tu promesa reflejada en la palabra de Dios. Y en esto que crezca en nuestro corazón como verdadero amor que viene de tu mano, se transforme en verdadera bendición para tanta gente que necesita de tu buena noticia. Sencillamente aquí están mis manos, aquí están mis labios, aquí están mis conocimientos, aquí están mis pies para caminar y para seguir compartiendo esta gran noticia que es la vida de tu Hijo Jesús. Danos paz, danos alegría y particularmente cuidanos en este tiempo de pandemia en cualquier parte del mundo. Y si estás en alguna ciudad o en algún lugar donde ya podés salir, que seas el primer misionero de tu ciudad, compartiendo lo que Jesús quiere regalarnos. Padre, que tu Espíritu Santo nos anime, nos ayude, nos empuje a ser portadores de la gran noticia de Jesús. A ti la gloria, por intercesión de María, te pedimos todas estas intenciones. También guardamos bajo la mirada de nuestra Madre a los que nos han pedido oración, para que Jesucristo nuestro Señor nos regale un milagro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bueno, será hasta el lunes que viene, ¿sí? Lunes que viene, si usted quiere irse adelantando, leeremos Gálatas 2. Si puedo, avanzaré un poquito más al 3. Que el Señor te bendiga y te guarde y de verdad que podamos seguir compartiendo buena noticia. Gracias por estar del otro lado. No te olvides de seguir el resto de nuestra programación y particularmente compartí esta charla con quien la necesite o cualquiera de los que escuches de mis hermanos o de cualquier ministerio, de cualquier servicio, de cualquier grupo. No dejes de compartir buena noticia. ¿Sí? Es fundamental que vos y yo seamos sembradores de buena noticia. ¿Sí? Si este mensaje te ha bendecido, pásalo. A mayor gloria de Dios. Nos vemos la semana que viene. El Señor los bendiga y los guarde. Gracias por estar siempre del otro lado. Un abrazo fuerte para todos.